A continuación, quisiéramos dejar a nuestro querido amigo y profesor de psiquiatría, Juan Enrique Mesich, profesor de psiquiatría de Icahn School of Medicine de Mount Sinai en Estados Unidos, secretario general de la International College of Personal Centered Medicine, editor en jefe de el International Journal of Personal Centered Medicine y quien fuera presidente de la World Psychiatric Association hace algunos años. Juan Enrique. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia y tus palabras gentiles. Buenos días, queridos colegas y amigos. Es un placer muy profundo para mí el estar con todos ustedes y reconocer a personas muy importantes, tanto de la medicina como el aspecto más personal, como mi padrino, el doctor Jorge Villena Pierola. Voy a compartir con ustedes una perspectiva respecto a la investigación en el diagnóstico médico y construyendo de cierta manera con las palabras tan brillantes de Thomas Schulze, que aparte de enfrentarnos con la complejidad del conocimiento genético, con todas sus posibilidades, también ha hecho reflexiones al final muy pertinentes acerca de cómo uno tiene que relacionar la información científica, tecnológica, con los valores y los deseos del paciente, porque realmente para eso estamos, ¿no? Para ayudar desde la biología hasta la espiritualidad a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas a quienes servimos. Voy a brevemente revisar algunos conceptos básicos de medicina centrada en la persona como introducción a responder a la pregunta cómo entonces centrar el diagnóstico, que es una actividad médica fundamental, en la persona, de esta manera que sea un diagnóstico dentro de la perspectiva de una medicina centrada en la persona. Y hacer referencia a un desarrollo reciente que se llama el modelo de diagnóstico integral centrado en la persona y luego su aplicación práctica en Latinoamérica con la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, que es un ejemplo de un desarrollo creativo latinoamericano liderado actualmente por el profesor Javier Saavedra del Perú, uno de los epidemiólogos más importantes de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Este es el logo de la Red Internacional de Medicina Centrada en la Persona. Que ha llevado a la creación de la dilucidación de los elementos de la medicina centrada en la persona en un estudio que fue apoyado por la Organización Mundial de la Salud. 8 elementos fueron identificados como claves. El primero, el compromiso ético. Como decía Immanuel Kant, el hombre nunca puede ser un medio, es siempre un fin. Una perspectiva holística de lo biológico a lo espiritual, no solamente para la enfermedad, sino también para entender la salud positiva, los aspectos de calidad humana, calidad de vida. Una conciencia y respuesta cultural, ciertamente muy pertinente en Latinoamérica, donde somos fundamentalmente una etnicidad mestiza, pero actualmente pertinente a todo el mundo, particularmente ahora que la mayor parte de las gentes viven en ciudades donde la diversidad étnica es más patente. Una matriz relacional que enfatiza que una medicina centrada en la persona es básicamente una medicina de relación a todo nivel. Una atención individualizada, donde el objetivo obviamente debe ser ayudar y tratar al paciente, no a la enfermedad, sino obviamente prestar atención a la enfermedad para, junto con otros aspectos, ayudar al paciente.
esta perspectiva relativamente reciente, ¿no? Y que es la base compartida para el diagnóstico y el planeamiento terapéutico. Esto es relativamente reciente y por eso es que quizás el añorar el médico de cabecera antiguo no es suficiente para enfrentar las realidades actuales, ¿no? No solamente tenemos que enfrentar las nuevas tecnologías para utilizarlas efectivamente, sino también hay una serie de elementos, tales como la comunicación, que nunca fueron enseñadas adecuadamente en las facultades de medicina, ¿no? Y que ahora nos damos cuenta es fundamental para que se pueda realizar una medicina efectiva. Luego, a nivel comunitario, sistemas de atención integral y centrados en la gente, ¿no? Son la formulación que utiliza actualmente la Organización Mundial de la Salud dentro de su plan de trabajo como el pivote para lograr los objetivos fundamentales de cobertura universal y otros aspectos de equidad. Y finalmente, el considerar la educación y la investigación, actividades fundamentales de apoyo que debieran también estar centradas en la persona. En estas jornadas van a haber sesiones específicas sobre educación y esta sobre investigación. Comparto con ustedes algunas de esas estrategias que hemos utilizado para tratar de identificar los elementos claves para hacer un diagnóstico centrado en la persona. En diferentes lugares del mundo hemos hecho preguntas tales como estas. ¿Debería el diagnóstico de salud ser solo una formulación o un proceso interactivo? Y las respuestas abrumadoras han sido que no puede ser solo una etiqueta, sino fundamentalmente, aparte de etiqueta y formulación, es un proceso interactivo. ¿Debiera focalizarse solo en la enfermedad o también en el funcionamiento y el bienestar? Y nuevamente, la gran mayoría de participantes profesionales de salud, pero también familiares y pacientes, ha indicado la percepción de que es importante también incluir el funcionamiento y el bienestar en un diagnóstico de salud, de tal manera que seamos pues profesionales de la salud y no profesionales de la enfermedad solamente. ¿Debería también considerar factores contribuyentes? Bueno, nuevamente una respuesta altamente positiva que se justifica porque sin considerar los factores contribuyentes y protectores no se puede hacer medicina preventiva, que como sabemos es fundamental si es que vamos a enfrentar los grandes retos de la salud pública mundial. ¿Debería también considerar experiencia, valores y expectativas? Por supuesto, pero esto no ha sido elemento tradicional del diagnóstico, que típicamente está focalizado solamente en la enfermedad. Y esto es cualitativamente a un nivel diferente, pero muy importante, el considerar las perspectivas del paciente, lo que el paciente busca cuando se acerca a un consultorio, a un servicio de salud. ¿Debería usar solo categorías o también dimensiones y narrativas? Categorías es típicamente la manera de describir los diagnósticos. Sin embargo, más recientemente ha comenzado a explorarse el uso de dimensiones cuantitativas y aún el uso de narrativas, como el profesor Michel Baudouin de Francia nos va a conversar en una de las sesiones de estas jornadas. La narrativa es muy importante para poder llegar a lo que es realmente importante y único, lo cual no quiere decir que los aspectos categóricos y dimensionales también sean útiles, pero esto nuevamente puntualiza la importancia de utilizar diferentes aproximaciones descriptivas para poder adecuadamente describir diferentes realidades pertinentes. ¿Debería ser producido solo por clínicos o representar entendimiento compartido con pacientes y familiares, ¿no? Hay estudios muy amplios de diferentes autoridades científicas como Barbara Starfield de la medicina familiar y la salud pública, que han documentado que cuando el paciente y el médico están de acuerdo acerca de cuál es el diagnóstico, los resultados son mucho más positivos.
¿Cómo evaluar el ser persona? Bueno, este es un reto muy grande para el cual todavía no pienso hay respuestas adecuadas, pero una de las avenidas prometedoras pareciera ser el de proyecto personal de vida, porque en esto uno despliega sus aspiraciones más grandes, ¿no? Y por tanto la posibilidad de que el médico se interese por el proyecto vital de cada persona y contribuya a facilitar su cumplimiento podría ser uno de los niveles máximos, digamos, de atención profesional centrada en la persona. Bueno, sobre este tipo de exploraciones se ha desarrollado un modelo diagnóstico integral centrado en la persona, en el cual el diagnóstico es tanto formulación como proceso interactivo. Y a veces el proceso interactivo nuevamente es más importante que el rótulo que se puede obtener. Un campo ampliado del diagnóstico que cubre no solo a la salud enferma, pero también la salud positiva, los recursos, la resiliencia, los apoyos, la calidad de vida. Sus niveles en este modelo incluyen 3. Uno, el estado de salud, descrito utilizando métodos estandarizados para que se pueda comunicar la gente de Beijing y la gente de Lima, pero no solamente sobre enfermedad, sino también sobre discapacidad y bienestar, utilizando instrumentación que ya existe, bastante confiable, como los estudios que está haciendo el doctor Perales con el doctor Saavedra y otros académicos de Lima, están mostrando para conceptos sutiles como la humanización. Experiencia de enfermedad y salud. En esto los aspectos axiológicos, filosóficos. Y finalmente factores contribuyentes, tanto factores de riesgo como protectores, que son fundamentales nuevamente para la medicina preventiva y la promoción de la salud. Utiliza todas las aproximaciones descriptivas pertinentes, categorías, dimensiones y narrativas, e involucra a todos los evaluadores pertinentes interactivamente, clínicos, pacientes y familiares, ¿no? Este es el modelo de diagnóstico integral centrado en la persona que ha sido ya publicado el año 2010 en el Canadian Journal of Psychiatry y que está siendo investigado y, de diferentes maneras en sus elementos principales y fundamentales, pero también en sus formulaciones prácticas como el glosario, la guía latinoamericana de diagnóstico. Y en eso voy a referirme en mis últimas diapositivas. Esta es una máscara maya para referirme a la cultura latinoamericana. El año 2004, en San Carlos de Sonora, en México, se presentó la primera edición de la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, publicada por la Asociación Psiquiátrica de América Latina, a través de su sección de diagnóstico, que en la actualidad preside el profesor Javier Saavedra, del Perú. Y es el doctor Saavedra quien ha sido también el coordinador de la edición de la más reciente edición de la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico. He tomado varias diapositivas que son de autoría del profesor Saavedra y gentilmente las compartió conmigo para ilustrar los últimos puntos respecto a esta guía latinoamericana, que es la manera práctica en este momento en un área importante de la medicina, la psiquiatría, para llevar a cabo medicina centrada en la persona. Estado de salud, factores influyentes sobre salud y experiencias y expectativas sobre la salud, en ese orden. Se sumariza la formulación diagnóstica en una página. Esto se puede hacer de diferentes maneras y utilizando métodos cibernéticos o, digamos, electrónicos se podría utilizar otro tipo de procedimientos. Pero básicamente esta es una manera práctica en papel de hacerlo. En primer lugar, estado de salud, trastornos clínicos y problemas relacionados, tanto psiquiátricos, porque es un instrumento de salud mental, así como también condiciones médico-generales, ¿no? Tomando debida cuenta de que se esperan que hayan varios diagnósticos, y esto es una realidad más importante de la salud pública mundial, ¿no? Que la comorbilidad es la norma actualmente.
Y por tanto, el solamente focalizar la atención en un solo trastorno, porque es el trastorno de interés, es insuficiente, ¿no? Y también la necesidad de tomar en cuenta que debemos tener una visión probabilística respecto a la presencia de estas diferentes enfermedades, no solamente en ver los riesgos, las posibilidades de solidez de un hallazgo científico como Tomás Schulze compartió con nosotros, sino en general, todos los diagnósticos que uno puede identificar tienen un grado de probabilidad. Y en segundo lugar, el funcionamiento de la persona, que está evaluado en una escala de 10, de pésimo a óptimo, en 4 áreas: cuidado personal, ocupacional como empleado o estudiante, con la familia y social en general, ¿no? Son 4 elementos que resumen los 14 que el instrumento de evaluación de la OMS ha diseñado hace muchos años. Y finalmente, para el nivel 1, está el grado de bienestar, digamos, evaluado en forma muy sencilla con una sola línea de 0 a 10, que a pesar de ser tan sencilla, tiene mucho poder predictivo. Por ejemplo, como ha sido demostrado en los estudios Medical Outcomes Study en California, tiene una sustancial correlación con supervivencia en cáncer. Luego, factores influyentes sobre la salud. Segundo aspecto, acá también el grupo latinoamericano ha utilizado la experiencia mundial de la así llamada Alianza de las Profesiones de la Salud, basada en Ginebra, de la casa del doctor Eugenio Villar, que nos ilustró en primer lugar en su primera ponencia, donde ellos han identificado una serie de factores de riesgo, así como factores protectores que son particularmente útiles para las enfermedades crónicas, que como sabemos son responsables por alrededor del 70% de la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo. Entonces, especifican estos elementos como hipercolesterolemia, hiperglicemia, hipertensión, el uso de tabaco, uso de alcohol, antecedentes familiares psiquiátricos, trauma infantil severo, estrés duradero o severo, y luego espacio para una elaboración narrativa. Igualmente, se identifican factores protectores que son frecuentes, como la dieta saludable, actividad física, actividad creativa, participación social y su elaboración narrativa. Bueno, estos elementos son tremendamente valiosos, ¿no? Por ejemplo, se ha documentado recientemente que el uso de 4 elementos de estilo de vida, como no fumar, cuidar la dieta, el peso y tener actividad física diaria, pueden disminuir tremendamente el riesgo de eventos cardíacos peligrosos, ¿no? Sea que haya una carga genética o que no la haya. Por supuesto que cuando hay carga genética, las posibilidades de un ataque cardíaco son mucho mayores, pero si hay estos 4 cambios de estilo de vida, disminuye significativamente la frecuencia de estos eventos cardíacos peligrosos o fatales. Y finalmente, las experiencias y expectativas sobre salud, que basadas en estudios previos en varias partes del mundo, se focalizan en 3 áreas narrativamente tratadas. 1, identidad personal y cultural. 2, sufrimiento, reconocimiento, expresiones de malestar, creencias sobre la enfermedad, que junto con discapacidad son los 2 grandes común denominadores, digamos, ¿no?, de cualquier problema de salud. Y finalmente, las experiencias y expectativas sobre atención a la salud. Los deseos del paciente, sus valores. Finalmente, esta guía latinoamericana ha sido evaluada por el profesor Saavedra y sus colegas recientemente con la participación de 127 psiquiatras de 17 sociedades psiquiátricas latinoamericanas, incluyendo
la chilena, por ejemplo, acá representada por Andrés Gerle. Se les invitó a evaluar la guía durante 2 meses. La encuesta se desarrolló entre agosto y diciembre de 2015, con un 30% de respuestas. 30% de las respuestas venían de estas 10 sociedades: Argentina, Ecuador, Perú, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Cuba y Bolivia. Cuba está repetido. Y dentro de los hallazgos, estos solamente son 2 diapositivas que voy a compartir. Una preguntaba en forma comparativa con la guía, con la clasificación internacional de enfermedades y con el DSM-4 y el DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, cómo se comparaba la guía latinoamericana en cuanto a atención, si resulta útil para la atención clínica y práctica profesional, ¿no? Y ahí estaba a la par con la clasificación internacional de enfermedades, por encima de las clasificaciones norteamericanas. En cuanto a qué características considera que poseen los siguientes sistemas diagnósticos como ayuda a tener una visión total de la situación clínica, de bienestar y calidad de vida del paciente para un tratamiento integral, ahí la guía latinoamericana claramente superaba a todas las otras clasificaciones. Respecto a si era adecuada para la docencia, nuevamente la guía era percibida como más valiosa que la clasificación internacional original sin su adaptación latinoamericana y la norteamericana. Igual en cuanto a las investigaciones, la guía latinoamericana superaba a las otras, ¿no? Dicho sea de paso, la guía latinoamericana usa la clasificación internacional de enfermedades para describir los trastornos, pero además de eso, le añade anotaciones latinoamericanas para facilitar la utilización de los criterios diagnósticos y luego una serie de elementos como estaban puestos en estos niveles de factores contribuyentes, experiencia y valores que tratan de adecuar o, digamos, expandir el diagnóstico, la información del diagnóstico para tomar estos otros aspectos, aparte de la enfermedad y el estado de salud, y efectivizar las acciones de salud. Dentro de las implicaciones y perspectivas de la GLAP se puede considerar que es percibida por profesionales latinoamericanos como ventajosa respecto a las CIE-10, DSM-4 y DSM-5, como ya mencioné. Enfatiza una aproximación diagnóstica integral y culturalmente informada y no solo una clasificación de trastornos mentales. Constituye una contribución al desarrollo de sistemas diagnósticos internacionales de amplia base. Creo que este es el futuro de los sistemas diagnósticos, porque en todo, como en la comunicación a través de los celulares, por ejemplo, el secreto es tratar de personalizar, facilitar que las personas puedan cumplir sus objetivos de la mejor manera posible. Representa una respuesta crítica y creativa frente a una globalización frecuentemente arrolladora y deshumanizante, ¿no? Y ahora este tema está siendo debatido geopolíticamente, pues nos damos cuenta que muchas veces la globalización es fundamentalmente impuesta desde el punto de vista económico y elimina la consideración de aspectos humanos y sociales altamente pertinentes para el cumplimiento de la satisfacción de vida de las personas. Y finalmente afirma la identidad e institucionalidad de la psiquiatría latinoamericana, no solamente recibiendo ideas nuevas, sino contribuyendo, estar informada en primer lugar y en segundo lugar, estar lista a contribuir creativamente al edificio de los conocimientos mundiales. Bueno, y finalmente, estando en el Perú, podemos todavía reconocer que en la fachada del ministerio, debajo del título del edificio del Ministerio de Salud, dice personas que atendemos personas. El profesor Fernando Carbone, el doctor Fernando Carbone, ex ministro de Salud, y la doctora Pilar Macetti, tengo entendido, fueron los ministros que tuvieron la idea de poner esta declaración, que es una declaración arquitectónica de salud pública, ¿no? Y por eso la comparto. Creo que la invitación que ha hecho la ministra, la doctora García, esta mañana, de hacer una difusión de las conclusiones sobre medicina central de la persona,
que emanen de estas jornadas, creo que va a ayudar significativamente a impulsar este proceso inacabable de efectivizar y hacer más humana la medicina y la salud en el Perú y en Latinoamérica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Mesic.